¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, depende de dónde estén. Sean bienvenidos a un nuevo entre semana del Club de El Filme. En esta ocasión haremos un análisis multidisciplinario de Pinocho de Guillermo del Toro. Antes de empezar, me gustaría agradecerles por el apoyo que han ido teniendo los videos, sesiones y shorts. Hemos alcanzado números bastante sorpresivos para lo que es el canal, así que en ese sentido agradecerles y que también recordarles que puedan suscribirse, compartir el video, activar la campanita y sin más, demos comienzo con este análisis. La película Pinocho de Guillermo del Toro del 2022 no es simplemente una adaptación más de un cuento infantil universalmente conocido. Es la culminación de un proyecto profundamente personal, una obra que el cineasta mexicano Guillermo del Toro describió como su proyecto de pasión, gestado a lo largo de más de una década. Esta versión, imbuida de la melancolía, la fascinación por lo monstruoso y la sensibilidad histórica que caracterizan su filmografía, se erige como una deconstrucción radical del material original. Del Toro y su codirector Mark Gustafson utilizan la estructura familiar de la fábula de Carlo Collodi no para reiterar sus lecciones morales, sino para desmantelarlas y reconstruirlas desde sus cimientos. El resultado es una meditación sombría y conmovedora sobre la naturaleza de la desobediencia, la necesidad de la imperfección y el significado que se encuentra en la finitud de la vida. Con este video me propongo poder realizar un análisis exhaustivo y multidisciplinario de la película, abordándola como un texto cultural complejo y estratificado. La tesis central que guiará este video en el cual me he basado es que Del Toro transforma una historia tradicionalmente centrada en la virtud, en la obediencia, pasándola por un poderoso manifiesto que celebra la desobediencia como el génesis de la conciencia y la individualidad. La película se enmarca en la premisa de ser una historia sobre padres imperfectos e hijos imperfectos también. Una frase que encapsula su núcleo emocional y psicológico. Para desentrañar las múltiples capas de significado de la obra, empleará diversas lentes teóricas. Es así que damos comienzo. Para entender el contexto de la película es necesario saber de dónde vino. Y es que Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, es un producto eminentemente de su tiempo, una obra profundamente arraigada en las necesidades sociales y políticas de la Italia post-unificación del siglo XIX. Lejos de ser un cuento de hadas benigno, la novela es una parábola rígida sobre la obediencia, cuyo tono moralizante es evidentemente convencional. El texto original en que está basado es una herramienta pedagógica diseñada para inculcar en los jóvenes lectores las virtudes de la conformidad social en un momento en que la nación, Italia, buscaba forjar una identidad cohesiva y una fuerza laboral disciplinada para su incipiente economía industrial. La moraleja que nos deja es totalmente inequívoca. La autoridad de los mayores, la escuela y la sociedad no debe ser cuestionada sino obedecida ciegamente. En este contexto, el concepto de ser un niño de verdad está intrínsecamente ligado a la asimilación socioeconómica. Pinocho debe transformarse en un ciudadano productivo, educado y sobre todo obediente. Su viaje está plagado de castigos brutales por sus transgresiones, que sirven como advertencias severas contra la pereza, la deshonestidad y la rebeldía. La adaptación que hace Walt Disney, aunque suaviza un poquito la crueldad visual del original, consolida y populariza una versión específica de su mensaje moral. El enfoque se desplaza de la obediencia generalizada a una parábola más concreta sobre los peligros de decir una mentira, inmortalizada en la icónica imagen de la nariz creciente de Pinocho, como todos recordarán. La película de Disney, si bien conserva una atmósfera que en momentos vio anterior, especialmente en la secuencia de los juegos, establece un marco teológico claro y transaccional. El hada azul funciona como una deidad benevolente en este contexto, que establece las reglas. Para convertirse en un niño de verdad, Pinocho debe demostrarse valiente, sincero y desinteresado. En este contexto, ser real se convierte en una recompensa que se gana a través de buenas obras y la adhesión a un código moral específico. Pepito Grillo, como la conciencia externalizada, es la gente que supervisa este proceso de calificación moral.
Aunque la película es una obra maestra en la animación, en la narrativa, su ideología le fuerza una visión del mundo donde la bondad es performativa y la humanidad es un estatus que se debe merecer y no una condición inherente. Y es aquí, mis amigos, donde la versión de Guillermo del Toro ya presenta una ruptura ideológica fundamental con sus predecesoras. El propio director declara explícitamente su intención de crear un Pinocho que celebre la desobediencia en lugar de celebrar la obediencia. Esta inversión es el eje sobre el cual gira toda esta película, ya que la desobediencia no es un defecto corregir, sino el punto de partida del pensamiento crítico, la conciencia, la verdad individualidad. La definición de ser real se transforma radicalmente. Ya no se trata de conformarse a un ideal externo, ya sea el del buen ciudadano de Coyote o el del niño moralmente puro de Disney. En la visión de Del Toro, lo que es ser real significa convertirse en quien uno es, independientemente de las injustas expectativas que se le impongan. La película subvierte esta narrativa tradicional de manera crucial. El arco de transformación no pertenece a Pinocho, sino a Geppetto, su padre. No es la marioneta la que debe aprender a ser un niño de verdad, sino el padre quien debe aprender a ser un padre de verdad, uno que acepta la identidad única e imperfecta de su hijo. Pinocho no cambia para ser amado. Es su inmutabilidad, su caótica y viviente esencia, la que obliga al mundo que lo rodea, y especialmente a su padre, a cambiar. Y es aquí donde la decisión de Del Toro de ambientar a Pinocho en la Italia fascista de Mussolini no es un mero adorno histórico, sino el pilar conceptual sobre el que se construye toda la película. Este contexto proporciona el crisol perfecto para explorar estos temas centrales de obediencia, control e individualidad. En la visión del director, el fascismo no es solo un sistema político, sino la manifestación más extrema y tóxica de una autoridad paternalista fallida. La película teje una poderosa alegoría política al conectar el macrocosmos del Estado totalitario con el microcosmos de las relaciones entre padres e hijos. Es así que Del Toro eligió deliberadamente un entorno totalitario porque ofrece el telón de fondo más potente para su tesis de que la desobediencia es una virtud. Y quedemos con esto, que la desobediencia es una virtud. Porque el fascismo, con su exigencia de conformidad absoluta, su supresión del pensamiento individual y su culto al hombre fuerte, y representa la forma más cáustica y corrosiva de figura paternal. En este mundo, la individualidad es una amenaza y la obediencia ciega es el deber supremo. Es la virtud. La película postula una paradoja central. En un mundo fascista donde todos se comportan como marionetas del Estado, el único que no actúa como una marioneta es la marioneta. Pinocho, por su propia naturaleza caótica, ruidosa e incapaz de asimilar las normas sociales, se convierte en un disidente natural, una fuerza de vida anárquica que el sistema no puede controlar ni comprender. Su existencia misma es un acto de resistencia. El régimen ve en él precisamente lo que más teme, un ser sin hilos, un pensador independiente. Esta designación pronunciada como una acusación por el oficial fascista local, el Podesta, le da la paranoia a un sistema que requiere un control total. La película argumenta que la esencia del fascismo es la negativa permitir que los demás sean ellos mismos, la necesidad de imponer una noción idealizada del orden y uniformidad sobre la complejidad desordenada de la vida. Y aquí donde la película establece un vínculo explícito entre la estética del fascismo y el espectáculo del mundo del entretenimiento. Mussolini es tratado como una caricatura diminuta y grotesca, un hobbit hilarante que se deleita con los espectáculos de marionetas, una metáfora adecuada para un dictador que ve a sus ciudadanos como títeres. La ridiculencia, los desfiles, la iconografía monumental del régimen son presentados como una forma de teatro político, una puesta en escena diseñada para impresionar y controlar. Esta conexión se cristaliza en la invención del aire de los juegos. En la versión del Toro, este lugar de hedonismo infantil es reemplazado por un campo de entrenamiento juvenil fascista. Aquí los juegos inocentes se sustituyen por juegos de guerra, y la transformación en burros se convierte en una deshumanización más siniestra. Los niños, a los que se les ponen más cargas y se les sentían rifles reales para que disparen a sus amigos. Este cambio es una de las críticas más potentes de la película, vinculando directamente la pérdida de la inocencia y la individualidad con la adoctrinación militarista del Estado. En su conjunto, el análisis político de la película trasciende una simple condena al fascismo histórico. Se convierte en un argumento más profundo sobre la naturaleza del poder y el control. El fascismo no es presentado como una abreviación histórica aislada, sino como la manifestación lógica y extrema de una forma patológica de paternalismo.
la necesidad de controlar, moldear y dominar al otro, según una imagen rígida e idealizada. La película diagnostica esta patología en todo el nivel de la sociedad, desde el hogar hasta el palacio del dictador. La existencia de Pinocho, por lo tanto, no es solo política, sino profundamente psicológica y existencial. Es la afirmación de la vida imperfecta y autónoma contra cualquier fuerza paternal o estatal que busque reducirla a una marioneta obediente. Ahora bien, vamos a analizar un poco lo que es el llamado cuerpo cultural del monstruo. Jeffrey Jerome Cohen, para analizar a Pinocho, citaremos las tesis que él usa en relación al cuerpo del monstruo. No citaremos todas, solamente un par, pero esto nos va a permitir analizar y visualizar mejor las ansiedades e ideologías del momento cultural en la que se ambienta la película, que es la Italia fascista de entreguerras. Según la primera tesis de Cohen, que es el cuerpo del monstruo es un cuerpo cultural, el monstruo nace en una encrucijada metafórica de un momento cultural. Pinocho no es una criatura temporal de cuento de hadas, sino un monstruo engendrado directamente por el trauma de la Primera Guerra Mundial y la época de agitación que le siguió. Su creación es el resultado del dolor de Geppetto por la muerte de su hijo Carlo en un bombardeo, un acto realizado por un arrebato de furia, un reflejo del desorden de su tiempo. Su cuerpo, toscamente tallado y sin terminar, con clavos y articulaciones visibles, encarna físicamente el miedo, el deseo, la ansiedad y la fantasía de un padre y una nación que se tambalean por la pérdida y buscan desesperadamente el control. Esta forma física, un híbrido perturbador de madera y alma apiestada, se revela contra la naturaleza y la estética pulida y uniforme exigida por el régimen fascista. Pinocho es en esencia cultura pura, una manifestación andante del duelo y el desafío. En la tercera tesis, que presenta al monstruo como el heraldo de las crisis categóricas, estos amenazan con destrozar las distinciones y problematizar el pensamiento binario de blanco y negro. La mera existencia de Pinocho genera una crisis de categorías. No está vivo ni muerto, no es un juguete ni un niño, no es un objeto ni un sujeto. Esta ambigüedad resulta intolerable para la rígida jerarquía de la iglesia, que lo denuncian como un demonio, y del Estado, que lo ve como una herramienta o una amenaza. La obsesión del poeta fascista con Pinocho surge de esta crisis. Como Pinocho no puede ser categorizado fácilmente, debe ser disciplinado y moldeado en una categoría legible y útil, el soldado perfecto. Su incapacidad para conformarse expone la fragilidad del poder del Estado y sus endebles calificaciones. Por último, la cuarta tesis, que es el monstruo habita en las puertas de la diferencia, Cohen aquí postula que los monstruos a menudo representan al otro, una diferencia que es demonizada para justificar su propia exterminación. En una sociedad que exige una conformidad absoluta, Pinocho es el otro definitivo, es calificado de disidente y pensador independiente, características peligrosas bajo un régimen totalitario. En este punto, la película del Toro ejecuta una magistral inversión de la tesis de Cohen, porque en lugar de que una cultura crea un monstruo para justificar su propia violencia, el filme postula que una cultura monstruosa como el fascismo revela su propia depravación a través de su incapacidad para tolerar una figura de pura e inocente diferencia. El proceso no es una sociedad que proyecta sus miedos en una figura para luego destruirla. Más bien, la figura de Pinocho, en su ingenuidad y falta de conformidad, actúa como un activo químico que expone la monstruosidad inherente al sistema. El Estado fascista, encarnado por el Podestá y por Mussolini, es el que proyecta la monstruosidad sobre Pinocho, etiquetando su independencia como disidente para justificar su control o eliminación. Esto se alinea con la firme autoral de Del Toro, quien consistentemente subvierte el tropo del monstruo para revelar la monstruosidad en nosotros mismos y en los demás como parte de lo que es ser humano, presentando a las figuras institucionales como los verdaderos monstruos. Pinocho no necesita ser malvado, su simple existencia es suficiente para provocar la naturaleza monstruosa del sistema, convirtiéndose en una herramienta de diagnóstico para la patología cultural. Ahora bien, lo que es la teoría posthumanista nos permite argumentar que la película critica la narrativa antropocéntrica tradicional de Pinocho. Es así que vemos como este posthumanismo critica la visión que sitúa a los humanos en el centro de la existencia. La narrativa de Pinocho es de hecho profundamente humanista. La máxima aspiración de la marioneta es convertirse en un niño de verdad. La versión de Del Toro subvierte esto.
El arco moral de la película no pertenece a Pinocho aprendiendo a ser humano, sino a Geppetto aprendiendo a ser un padre de verdad, al aceptar la naturaleza no humana e imperfecta de Pinocho. El posthumanismo explora figuras híbridas que deconstruyen la subjetividad, véase un cyborg, un híbrido de organismo y máquina. Pinocho es una figura posthumanista por excelencia, un híbrido de material orgánico que se le manera un árbol vivo, construcción artificial, la talla de Geppetto, y una fuerza vital prestada que es la magia del espíritu. Su cuerpo es literalmente una armadura, una fusión de tecnología antigua y nueva. Él difumina las líneas entre lo orgánico y lo artificial, desafiando lo que significa ser un ser. Su viaje no trata de trascender su cuerpo de madera, sino de realizar su potencial único. La película valora su avidez, en lugar de verla como un estado a superar. Por otro lado, el concepto de alma prestada sugiere una subjetividad que no es autónoma, sino relacional y construida. La identidad de Pinocho es un ensamblaje de la vida del árbol, el dolor de Geppetto, el recuerdo de Kylo y la magia del espíritu. Esto se alinea con las ideas posthumanistas de la identidad como un ayer, no como una esencia singular. Esto contrasta con el ideal humanista del individuo autónomo y autodeterminado. La autenticidad de Pinocho no se logra a través de la independencia, sino a través de sus conexiones y su sacrificio final por otro, demostrando una ética de la interconexión central en el pensamiento posthumanista. La propia elección del medio de animación stop motion refuerza este argumento posthumanista. Al deconstruir el sujeto humano, unificado e idealizado, la película aboga por la aceptación de la imperfección. La animación stop motion, especialmente con la práctica de Del Toro, enfatiza la textura, la imperfección y la cualidad artesanal de sus sujetos. Los movimientos son descritos como irregulares y no perfectamente fluidos, revelando el proceso de creación. La teoría de la visualidad áptica de Laura Marx describe un modo de espectador que se asemeja más a tocar que a simplemente ver, un compromiso multisensorial que enfatiza la superficie y la textura de la imagen. La estética de la película, la veta, visible de la madera, la pintura desconchada, los movimientos bruscos, todo esto invita a una respuesta áptica. Sentimos la materialidad de Pinocho. Al hacer que el propio medio sea imperfecto y textual, Del Toro alinea la experiencia sensorial de la audiencia con el mensaje posthumanista de la película. Se nos hace apreciar la belleza en lo ideal, en lo construido y lo material, tal como Geppetto debe aprender a hacer con Pinocho. El medio es el mensaje, la piel de la película se convierte en la piel del sujeto posthumano. Ahora bien, el estadio del espejo de Lacan describe el momento en que un infante reconoce su reflejo, formando un yo ideal, una imagen unificada y realizada de sí mismo, que es fundamentalmente un reconocimiento erróneo y una fuerte alineación. La creación de Geppetto por parte de... la creación de Pinocho por parte de Geppetto es una recreación patológica del estadio del espejo. Recordemos que la película comienza con una pérdida devastadora, que es la muerte del hijo de Geppetto, Kylo, durante un bombardeo en la Primera Guerra Mundial. Este evento traumático lo sumerge a él en un proceso de duelo que la película explora con una agudeza psicológica excepcional. Su estado puede analizarse a través de la distinción que Sigmund Freud establece entre el luto normal y la condición patológica de la melancolía. Inicialmente, Geppetto exhibe los signos clásicos del luto, una tristeza intensa y abrumadora, emociones fluctuantes que van de la pena a la ira, una profunda alteración de su funcionamiento diario y un apego persistente a lo recuerdo de Kylo. Sin embargo, con el paso de los años, su incapacidad para superar la pérdida transforma su luto en melancolía. Esta condición, según Freud, se caracteriza por una disminución de la autoestima, un empobrecimiento del yo y una incapacidad para desprenderse del objeto de amor perdido. Geppetto se queda estancado en su dolor, manifestando una tristeza persistente, una pérdida de interés y placer en la vida, y una distorsión cognitiva que lo lleva a idealizar a Kylo hasta convertirlo en un recuerdo de perfección inalcanzable. La creación de Pinocho es el acto central que revela su estado melancólico. No es un acto de amor o esperanza, sino una rebelión furiosa contra Dios, llevada a cabo en una noche de borrachera y desesperación. Geppetto talla la marioneta no para crear una nueva vida, sino para intentar resucitar una muerta, para llenar el vacío insoportable que lo dejó Kylo.
De esta perspectiva psicoanalítica, Pinocho nace como un síntoma de la melancolía de Geppetto. Es un sustituto extraño e imperfecto de un objeto periodizado. La profunda ambivalencia de Geppetto hacia él, que es una mezcla de necesidad y rechazo, es un rasgo distintivo de la melancolía. Su crueldad inicial expresa en la devastadora pregunta: ¿por qué no puede ser más como Carlo? No es malicia pura, sino la manifestación de su patología. Cada imperfección de Pinocho, cada acto de desobediencia, es un doloso recordatorio de que no es y nunca podía ser el hijo perfecto que pidió. Sin embargo, es precisamente esta naturaleza irreprimible y caótica de Pinocho lo que lo convierte en la cura para la enfermedad de Geppetto. Y es esta curiosa, incontenible y caótica curiosidad, valga la redundancia, la marioneta lo obliga a enfrentarse a una realidad presente e intangible, impidiéndole permanecer encerrado en el mausoleo de su memoria. Pinocho, como entidad independiente, se niega a ser un mero recipiente del dolor de su padre. Él no puede cargar con el dolor de su padre. Su existencia viviente y desordenada es un choque terapéutico que gradualmente rompe el estancamiento melancólico de Geppetto. Ahora bien, la película invierte magistralmente la premisa tradicional de la historia. El verdadero clímax emocional no es la transformación de Pinocho, sino la transformación psicológica de Geppetto. El arco narrativo fundamental es el de un hombre que aprende a ser un padre de verdad. Este aprendizaje implica completar el trabajo del duelo, la difícil tarea de separar psíquicamente el recuerdo idealizado de Carlo de la presencia viva y real de Pinocho. Este proceso culmina con los momentos finales de la película, cuando Geppetto finalmente puede ver a Pinocho no como un sustituto fallido, sino como su propio y nuevo hijo, con todas las imperfecciones y diferencias que eso conlleva, ha logrado superar su melancolía. Su declaración final a Pinocho: no seas Carlo ni nadie más, sé exactamente quién eres, te amo exactamente como es, no es solo una expresión de amor, sino la verbalización de su recuperación psicológica. Y representa la aceptación de la pérdida, la denuncia del objeto idealizado y la capacidad de volver a invertir amor en el mundo. De esta manera, la película funciona como una sofisticada alegoría psicoanalítica. El monstruo, el hijo extraño resucitado, esa creación nació del dolor, se convierte en el agente necesario para curar la patología de su creador. La alteridad y la desobediencia de Pinocho son la medicina que Geppetto necesita para sanar. Su monstruosidad es lo que le permite a Geppetto descubrir su propia humanidad y su capacidad de amar, no un recuerdo perfecto, sino un ser vivo, imperfecto y por sobre todo real. Y yendo más allá de una crítica política, Pinocho de Guillermo del Toro se adentra en un profundo territorio filosófico, cuestionando la naturaleza misma de la vida, la muerte y la identidad. La película desmantela la teología moral de sus predecesoras y la reemplaza con una cosmología única y una perspectiva existencialista. Al este nuevo marco de ser real ya no es una recompensa por la virtud, es una condición que se define por la imperfección, la finitud y, en última instancia, la elección consciente de abrazar la carga y la belleza de una vida mortal. La durée versus el tiempo científico de Henry Bergson distinguió entre temps, que es el tiempo medible y espacializado en los relojes, y el durée, que es la duración o el tiempo como se experimenta subjetivamente, un flujo continuo y cualitativo donde los momentos pasados se interpretan y se interponen en el presente. La inmortalidad de Pinocho lo situó en un estado de pura durée. Para él, el tiempo no es una línea finita que conduce a un final, sino una acumulación interminable y ondulante experiencia. Cada muerte no es un cese, sino una pausa que se suma a su memoria, alterando su conciencia al regresar, ilustrando perfectamente la imagen de Bergson de un carrete que se desarrolla y otro que se enrolla. Heidegger, el que vemos aquí en pantalla, argumentó que la existencia auténtica solo es posible a través del ser para la muerte, la constante proyección de la propia vida hacia el horizonte de la propia muerte inevitable, no irracional y cierta. Esta conciencia de la finitud obliga a un individuo a apropiarse de sus elecciones y vivir una vida significativa, escapando del estupor inauténtico de lo cotidiano. Inicialmente, Pinocho es existencialmente inauténtico. Al carecer de un horizonte de una muerte final, sus elecciones carecen de peso último. Vive imprudentemente porque siempre puede volver. Su inmortalidad no se siente como una bendición,
sino como una terrible carga que lo condena al sufrimiento eterno al obligarlo a servir a todos los que ama. El espíritu de la muerte le enseña explícitamente que lo que hace preciosa la vida es lo breve que es. Entonces, la película establece su universo metafísico a través de dos entidades hermanas, el espíritu del bosque y la muerte, ambas con la voz de Tilda Swinton. Juntas representan una cosmología dualista pero interconectada, despojada de juicios morales. El espíritu del bosque, que da vida a Pinocho, no es el hada azul de Disney o una dispensadora de recompensas morales. Se describe a sí misma como una guardiana de las cosas pequeñas, las cosas olvidadas. Su acto de animar la marioneta no es una respuesta a la piedad de Geppetto, sino un acto de caridad y compasión por su profundo dolor. Su apariencia, con múltiples alas cubiertas de ojos, evoca los serafines o querubines de las descripciones bíblicas, pero su función era una fuerza natural y empática. No era un agente de un plan divino en este caso. La muerte, su hermana, es igualmente despojada de connotaciones maliciosas. Se la presenta no como un castigo, sino como una figura maternal y administrativa. Su reino es una especie de purgatorio burocrático, un vasto desierto de arena azul donde conejos esqueléticos juegan a las cartas mientras procesan a recién llegados. Esta representación subraya la naturaleza mundana, inevitable y universal de la muerte. La muerte no juzga a Pinocho, simplemente le explica las reglas de la existencia con una paciencia tranquila y una sabiduría antigua. Ella es una guía, no un antagonista, que enseña a Pinocho la lección más importante sobre lo que significa ser humano. A su vez, esta innovación filosófica más radical de la película es el tratamiento de la inmortalidad. En un principio, Pinocho descubre que es inmortal, no puede morir de verdad. Sin embargo, esto no presenta un superpoder, no se presenta como un superpoder, sino como un defecto fundamental que lo separa de la humanidad. La muerte le explica que al no poder morir, no es más real que una silla o una mesa. Su inmortalidad lo convierte en un objeto eterno, pero no en un ser vivo. Esta condición no excluye la experiencia humana, cuyo valor y significado, según la película, derivan precisamente de su brevedad. La lección esencial que Pinocho y al espectador tienen que aprender y deben aprender es que la vida es preciosa no a pesar de la muerte, sino gracias a ella. Es la conciencia de nuestro tiempo limitado lo que da peso a nuestras elecciones, profundidad a nuestras relaciones y urgencia a nuestro amor. La comprensión final de Geppetto, que describe la vida como llena de una alegría tan terrible, captura esta paradoja. La alegría es intensa porque es fugaz, y es terrible porque está inextricablemente unida a la posibilidad de la pérdida. Solo una existencia finita puede contener una emoción tan compleja y agridulce. Y el clímax filosófico de la película es la elección de Pinocho de romper la vela del más allá, sacrificando su inmortalidad para salvar a Geppetto. Este es un momento profundamente hegeliano. Él elige libremente entrar en el estado de finitud. Al elegir la mortalidad, abraza la posibilidad de la imposibilidad absoluta, de sí mismo. Este acto no es de aceptación pasiva, sino de anticipación activa, movilizando la mortalidad como la condición para una acción verdaderamente libre y significativa. Se vuelve real, no al ganar carne y hueso, sino al aceptar la condición fundamental de la existencia humana que da la vida. La película construye así un viaje filosófico único. La condición humana estándar, según Heidegger que vimos antes, es ser arrojado a un mundo donde la muerte es una certeza. Pinocho, en cambio, es arrojado a un mundo donde la inmortalidad es su condición dada. Su maestro en este asunto no es un filósofo humano, sino una entidad sobrenatural, que es la muerte, que actúa como una guía sabia maternal, explicándole el valor de la finitud. La acción final de Pinocho, entonces, es cambiar su dureza bergsoniana, el tiempo finito y fluido, por la finitud heideggeriana, una vida definida por su final. Esta elección permite que su sacrificio sea significativo, porque es final. Los niños de verdad no regresan. La implicación es que la realidad no es un estado biológico, sino filosófico, definido por la aceptación de los límites. El arco narrativo de la película es una inversión de la fantasía humana de la vida eterna, sugiriendo así que el deseo de inmortalidad es una huida de la autenticidad.
Yéndonos un poco a lo que es conceptos que se ven en esta película y que no se ven en la anterior, ni en la novela pasada, podemos analizar a la luz de lo que plantea nuestro amigo Foucault, nuestro Dolape. Esta película nos sirve para analizar conceptos como el biopoder, la disciplina y el cuerpo dócil. Vayamos uno por uno. El biopoder, Foucault lo define como una forma moderna de poder centrar en administrar, optimizar y controlar la vida a nivel de la población. Es un poder empeñado en generar fuerzas, hacerlas crecer y ordenarlas en beneficio del Estado. El régimen fascista, en la película, es un aparato biopolítico por excelencia. Su objetivo es gestionar la población de Italia, convirtiendo a su juventud en una fuerza productiva para sus ambiciones nacionalistas y militares, como se muestra explícitamente en el campo de entrenamiento juvenil. El análisis de Foucault en Vigilar y Castigar detalla las técnicas utilizadas para crear justamente cuerpos dóciles, cuerpos que son sometidos, utilizados, transformados y mejorados. Estas técnicas incluyen el encierro, el control de la actividad diaria de horarios y ejercicios repetitivos, y la partición del espacio. El campo juvenil dirigido por el Podesta es un espacio disciplinario Foucaultiano perfecto. Está diseñado para transformar a niños rebeldes en soldados obedientes. Se les enseña a marchar al unísono, su tiempo está codificado y sus cuerpos se articulan con objetos de guerra. El objetivo es producir cuerpos dóciles para la maquinaria de producción y la guerra. Pero, Pinocho es la antítesis del cuerpo dócil. Es desobediente, caótico y se niega a someterse a la disciplina del Estado. Del Toro afirma explícitamente que la película trata sobre la desobediencia como una virtud. En el campo, su incapacidad para conformarse perturba toda la maquinaria disciplinaria. Su pelea con Mecha, que culmina en una batalla de pintura, y emplaza la violencia ordenada de la guerra con un juego caótico e improductivo. Se necesita la relación de docilidad-utilidad en todo momento. La reacción del Estado es reveladora. Si en un cuerpo no puede ser hecho dócil, debe ser eliminado. La orden de Mussolini de fusilar a Pinocho es la máxima expresión de un poder que no puede tolerar un cuerpo que no puede controlar. La película crea una poderosa metáfora política al contrastar dos formas de marionetismo. Foucault argumenta que el poder moderno opera a través de redes y disciplinas que constituyen a los individuos como sujetos, convirtiéndolos en relevos del poder como marionetas con hilos invisibles. El Estado fascista busca precisamente esto, un mundo de hilos invisibles donde todos obedecen excepto la marioneta. Los niños en el campo juvenil están siendo convertidos en marionetas del Estado. Pinocho, la marioneta literal sin hilos, es irónicamente la única figura verdaderamente libre. Su estatus no humano y de marioneta es la fuente misma de su libertad y su resistencia a este marionetismo político. Él expone los hilos que atan a todo lo demás, revelando que los niños de verdad son la verdadera marioneta del Estado. Aquí vamos a ver un poquito lo que es el concepto de lo carnavalesco de Bakhtin, de Mikhail Bakhtin. Y aquí se refiere a momentos en que las jerarquías sociales se disuelven temporalmente, las reglas se suspenden y el mundo se pone al revés a través de la parodia y de la risa. Es un juego estructurado de desorden que ofrece una potente forma de crítica social. El espectáculo de marionetas para Mussolini es un evento carnavalesco por excelencia. Tiene lugar dentro del espacio controlado y jerárquico que una actuación sancionada por el Estado permite, pero Pinocho se apropia de él para crear el caos. Aquí un elemento clave de lo llamado carnavalesco es el realismo grotesco, que enfatiza el cuerpo grotesco y el estrato corporal inferior, como comer, beber, tener sexo, para degradar y humanizar todo lo que es abstracto, espiritual y noble. La interpretación de Pinocho de la marcha Gran Bebé, según Dodge, es un ejemplo perfecto de degradación grotesca, y escribe un himno patriótico, una marcha de la patria, en una sátira escatológica, burlándose de Mussolini cantando sobre excrementos y flatulencias. Este acto rebaja la figura elevada e idealizada del dictador a nivel material de las funciones más básicas del cuerpo, despojándolo de sobrepoder. El propio Pinocho puede ser visto como una encarnación del cuerpo grotesco. Está inacabado, es exagerado y transgrede constantemente los límites.
Y en relación a esto, para Bakhtin, la risa carnavalesca es colectiva, liberadora y a menudo grotesca. Desinfla la pretensión y nos recuerda que los poderosos no son intocables. La canción de Pinocho logra desenmascarar a la autoridad. Expone a Mussolini no como el poderoso Il Duce, sino como un ridículo y vanidoso gran bebé. La risa que esto provoca es un momento de liberación colectiva. Es la catarsis que dice Aristóteles. La reacción violenta del Estado demuestra la amenaza que la subversión carnavalesca representa para el poder totalitario. La película utiliza estratégicamente la actuación carnavalesca no solo como momento de sátira, sino como el catalizador del despertar político y ético de Pinocho. Ante la actuación, la desobediencia de Pinocho es en gran medida personal e instintiva. El plan para volverse Mussolini nace de un deseo personal de venganza contra el conde Volpe. Sin embargo, la consecuencia de este acto lo transforma. Mussolini, la encarnación del Estado, ordena su muerte. Esta es la primera vez que Pinocho experimenta directamente el poder letal del Estado como reacción a sus propias acciones. Este evento precede directamente su envío al campo juvenil, donde ve la naturaleza sistémica de este poder. El acto carnavalesco es el pivote narrativo que cambia la subjetividad de Pinocho. Entra en escena como una marioneta buscando venganza personal y sale como un disidente marcado que ha presenciado la mortal seriedad del poder que se voló. El momento bachtiano, por así decirlo, crea las condiciones para su surgimiento como sujeto de resistencia Foucaultiana. La lección de animación stop motion para Pinocho, de Guillermo del Toro, no es una mera decisión estilística, es un imperativo temático, una fusión perfecta de forma y contenido donde el medio se convierte en el mensaje. Una película cuyo núcleo filosófico es el abrazo de la imperfección, la tangibilidad y la finitud de la vida, la naturaleza intrínsecamente artesanal, texturizada y defectuosa del stop motion funcionan como la manifestación material de estas ideas. Y es que el mensaje central de la película es el rechazo de la perfección abstracta en favor de una realidad tangible y defectuosa. Del Toro y su equipo se comprometieron a crear una obra que no solo contuviera las imperfecciones inherentes al medio, sino que las celebrara. Esta filosofía está codificada visualmente en el diseño del propio Pinocho. No es la marioneta suave y pulida de Disney, es una creación tosca, asimétrica y visualmente inacabada. Su cuerpo está cubierto de una veta de madera áspera, con grietas, nudos, clavos que sobresalen de su espalda, una parodia de la guiucha y a medio tallado un niño humano. Su diseño es un testimonio de su origen. Nació la furia y el dolor de un hombre ebrio. Esta estética de la imperfección es inherente al propio proceso de stop motion. Como señala el director de fabricación de personajes, Georgina Hines, el medio obtiene la imperfección de las formas y objeto vivo de forma gratuita, porque todo se hace a mano. A diferencia de la pulcritud a menudo estela animación por ordenador, el stop motion posee una calidad orgánica real, a la que los seres humanos se sienten atraídos. Cada marioneta es asimétrica, cada movimiento contiene el sutil temblor de la mano del animador. Esta imperfección visible dota al mundo de la película de un alma tangible. La película demuestra una obsesión por la textura, que se convierte en un lenguaje visual en sí mismo. La cámara se deleita en la espera beta de la madera de Pinocho, la barba de Gepetto, que parece más un manojo de raíces que de pelo, las alas iridiscentes y el exoesqueleto lleno de bulto de grillo, y la arena de un azul profundo y anulado del más allá. La textura es la historia visible de un material. Se compone de imperfecciones que narran una vida de exposición a los elementos, de idas y de tiempo. Esta historia material confía a los personajes y a los objetos una presencia física innegable, un alma que se puede casi tocar. La propia animación posee una calidad textural del movimiento. El uso de técnicas como la animación a doces, que es moviendo los personajes solo cada 2 fotogramas, crea una sensación de movimiento más tosco y artesanal, como si el propio tiempo fuera menos fluido y más anulado. Esta elección deliberada llama la atención sobre el proceso de creación, recordando constantemente al espectador que está viendo un objeto hecho a mano que cobra vida, no una ilusión perfecta. La película, entonces, es una creación en esencia de una historia sobre un creador y lo que ha creado. El proceso de animación stop motion, en el que los animadores mueven minuciosamente marionetas hechas a mano, fotograma durante años,
y refleja directamente este tema negativo. La mano del creador es visible en cada fotograma, en cada sutil imperfección. Esta autoconciencia en medio de fuerza la idea de que la vida es algo construido, desordenado y maravillosamente imperfecto. La película plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser un niño de verdad cuando todas las personas reales que te rodean son marionetas? Esta pregunta difumina la línea entre el creador y lo creado, entre el animador y la marioneta, entre Dios y el hombre. Al hacer visible el artificio, la película nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia como seres creados, imperfectos y finitos. En Pinocho, la estética de stop motion no es solo un vehículo para la historia, es la encarnación de su filosofía. La naturaleza tangible, defectuosa y texturizada del medio es la expresión material perfecta de una visión del mundo que valora lo tangible, lo defectuoso y lo finito de la propia vida. La película no se limita a decirnos que la imperfección es hermosa, nos lo demuestra a través de su propia forma. La apreciación del espectador por la belleza artesanal de la película se convierte en un paralelo directo de lo eventual apreciación de Geppetto por su hijo artesanal e imperfecto. El medio del mensaje son, en última instancia, inseparables. Y aquí analizaremos cómo el conde Volpe, que es el principal antagonista de la película, es una amalgama a lo villano de Disney, el Zorro y el Stromboli, pero su motivación trasciende la simple codicia. Volpe es una figura que la aristocracia decadente, un titiriteo que añora los días en que actuaba para la realeza y que ahora se ve relegado a pueblos empobrecidos. Su objetivo no es solo el dinero, sino la restauración de su estatus perdido. Ve en Pinocho, la marioneta sin hilos, una oportunidad única para recuperar su antigua gloria actuando para el propio Mussolini. Su relación con Pinocho es una clara alegoría de la explotación capitalista. Volpe mercantiliza el talento único de Pinocho, lo somete a un contrato leonino, practica el robo de salarios y lo explota hasta dejarlo sobrecargado de trabajo sin un céntimo y echando de menos su hogar. Su declaración a Pinocho es explícita y escalofriante. Yo soy el titiritero y tú eres la marioneta. Yo soy el amo y tú eres el esclavo. Esta dinámica de poder expone la deshumanización inherente a un sistema que valora a los individuos solo por su capacidad de generar beneficios. La crítica a la explotación laboral se conecta con los temas antitrabajo de la novela original, aunque con una matiz importante. El Pinocho del Toro inicialmente se muestra entusiasta con la idea de trabajar, antes de ser brutalmente desilusionado por la idea capitalista. Y aquí vamos a hacer un giro total con los acontecimientos que iremos tocando. Vamos a hacer una comparación entre la Pinocho de 1940, que es una adaptación de la novela, con la Pinocho de Del Toro. Pero en el corazón de esta comparación yace un conflicto ideológico totalmente irreconciliable. Analizar esto como un simple original versus remake sería subestimar su profunda divergencia. La versión de Disney, por un lado, presenta a la humanidad como un premio condicional, una recompensa otorgada por demostrar obediencia, valentía, veracidad y desinterés. Es un objetivo externo, un estado de gracia que se debe alcanzar a través de la conformidad con un código moral preestablecido. El camino para ser real es un currículo de lecciones morales, y el fracaso conlleva la pérdida de esa humanidad potencial. En marcado contraste, la versión de Del Toro postula que la humanidad no es un destino, sino una condición inherente, definida precisamente por sus imperfecciones, su naturaleza finita y su capacidad para el amor desafiante. No es algo que se gana, sino algo que se es. La realidad no es la perfección, sino la aceptación de la imperfección, la mortalidad y el desorden de la vida. Esta dicotomía transforma la historia de Pinocho en un barómetro cultural. El cambio entre estas dos visiones no es arbitrario, refleja un cambio sísmico en el pensamiento occidental a lo largo de 82 años. La película de Disney, producida en vísperas de la entrada de Estados Unidos en una guerra que exigía una unidad nacional sin precedentes, defiende la cohesión social, la claridad moral y la importancia de un conjunto de valores compartidos. Es un producto de una era que creía en las grandes narrativas y en la posibilidad de la perfección. El filme del Toro, por otro lado, nace un mundo postmoderno y post-11S.
profundamente escéptico de la autoridad y es celoso de las ideologías totalizadoras y celebrador del individualismo y el cuestionamiento de las normas establecidas. Por lo tanto, estos dos Pinochos no son solo dos historias, son artefactos culturales que miden las presiones filosóficas predominantes de su tiempo. El núcleo de la historia se convierte en la metáfora perfecta de la relación del individuo con el control social, sea este control como una guía benévola o como una tiranía malévola. El remake del Toro no es solo una actualización, sino una refutación filosófica necesaria, provocada por décadas de cambio histórico, social y filosófico. Pero vamos a analizar ahora una por una. La película de Disney de 1940 fue estrenada en un contexto en el que Europa se sumía en la guerra y Estados Unidos se aferraba a una precaria neutralidad. Y el Pinocho de Disney no puede entenderse fuera de su contexto histórico. Es un artefacto profundamente estadounidense, una destilación cinematográfica de que los valores se definirían a la generación grandiosa. En un mundo que se deslizaba hacia el caos, la película ofrecía un baluarte de orden, claridad y sobre todo optimismo. Defiende el trabajo duro, la honestidad, la búsqueda de un yo idealizado, un conjunto de principios que se sentían como un antídoto necesario contra la incertidumbre y la amenaza del totalitarismo extranjero. El taller Gepetto es un microcosmo de este ideal, un lugar de artesanía meticulosa, calidez y orden, donde los deseos puros, si uno es digno, pueden hacerse realidad bajo la mirada benévola de una estrella mágica. La película funciona como una parábola reconfortante, asegurando a su audiencia que, a pesar de la oscuridad que se cierne sobre el mundo, existe un camino claro hacia la bondad y la redención. La evolucionaria técnica de animación de Disney no es una mera elección estética, es una manifestación temática del mensaje de la película. El objetivo de la cámara multiplano, que llevaba una profundidad del campo sin precedentes, y la animación de personajes fluida y de inspiración rotoscópica era crear lo que el propio Walt Disney llamaba lo plausible e imposible. Un mundo que se sentía tangible, profundo y emocionalmente real, a pesar de ser dibujado a mano. Esta búsqueda de la perfección estética es un espejo de la búsqueda moral de la película. Los elementos grotescos y a menudo crueles de la novela original de Collodi son lijados y pulidos para crear una parábola visualmente deslumbrante y realizada. Esta conexión entre la forma y el contenido es fundamental. La película luce perfecta porque trata sobre alcanzar la perfección. La fealdad en el mundo de Disney se distingue visual y moralmente la belleza etérea del hada azul, la calidad del taller de Gepetto y la imagen final y sonrojada del niño de edad. La propia animación se convierte en una herramienta didáctica. Enseña al espectador a asociar la belleza, la fluidez, la armonía visual con la conformidad moral, la fealdad, la distorsión y la oscuridad con la desviación. La belleza de la película no es solo un telón de fondo para la historia, es una forma activa de persuasión que hace que la lección moral de la conformidad sea aún más encantadora y difícil de cuestionar. A su vez, la estructura narrativa de la película es un viaje moral inequívoco, de la película de 40, ¿no? El viaje de Pinocho es una serie de tentaciones, cada una diseñada para impartir una lección específica contra un vicio capital. Stromboli le enseña sobre la explotación y la pérdida de libertad, unido Juan y Gedeon sobre las falsas promesas y la pereza. Y la idea de los juegos, la lección más aterradora de todas, sobre las consecuencias de la indulgencia hedonista y el rechazo a la responsabilidad. Su conciencia, Pepito Grillo, no es un amigo que evoluciona junto a él, sino una guía designada oficialmente, un árbitro del bien y del mal condecorado con una medalla de oro por el azul. Es la encarnación de una moralidad institucional y descendente. El objetivo final del viaje de Pinocho no es el autodescubrimiento en un sentido moderno, sino la autocolección para encajar en un molde preaprobado de lo que se constituye como un buen niño. La idea de los juegos es la alegoría más potente de este principio. Es un lugar donde se abandonan las reglas y se abraza el placer sin restricciones, y el castigo y la pérdida literal de la humanidad. La transformación de los niños en burros es una secuencia más aterradora del cine de animación, precisamente porque presenta la no conformidad no como una elección, sino como una enfermedad degenerativa que despoja a uno de su propia identidad.
En el universo Disney, ser real significa internalizar las reglas, obedecer a la conciencia y ganarse un lugar en el orden social a través del sacrificio y la virtud. Es por esto que la decisión del Toro de ambientar su Pinocho en la Italia de Mussolini durante el ascenso del fascismo y la Segunda Guerra Mundial no es un mero telón del fondo histórico, es la metáfora central de la película. El fascismo, con sus exigencias de obediencia absoluta, su culto de la masculinidad tóxica ejemplificada por el podesta y su hijo Candlewick, y su visión de los individuos como herramientas desechables para la maquinaria del Estado, es la visión maquiocósmica de un maestro de marionetas. El Estado fascista exige que todos sus ciudadanos se conviertan en títeres, que marchen al unísono, que supriman su individualidad y que mueran por una ideología abstracta. En este contexto, la desobediencia inherente de Pinocho se transforma. En la versión de Disney, su desobediencia es un defecto moral que debe ser corregido. En la versión del Toro, es una profunda virtud política, espiritual y existencial. Su incapacidad para seguir órdenes ciegamente, su naturaleza caótica y su honestidad brutal no son fallas, sino actos de existencia. Cuando interrumpe una actuación para Mussolini con una canción satírica, o cuando se niega a convertirse en el soldado perfecto, no está siendo simplemente un niño malo. Está siendo radicalmente humano en un sistema que busca erradicar la humanidad. Su desafío es una afirmación de la vida y la individualidad frente a una ideología de muerte y conformidad. Y así como la animación de Disney reforzaba su mensaje de perfección, la elección de la animación stop motion por parte del Toro es una declaración filosófica. Del Toro y su equipo enfatizan la tactibilidad y la materialidad del medio. Pinocho es visiblemente de madera, su cuerpo está lleno de nudos, vendas y clavos. Se astilla, se quema y desgasta con el tiempo. Los escenarios parecen hechos a mano, vividos con polvo en las esquinas y óxido de metal. Los movimientos de los personajes tienen un peso deliberado, una gracia no fluida, que nos recuerda constantemente que estamos viendo objetos físicos imbuidos de vida, un fotograma a la vez. Esta estética de la imperfección es un contrapunto directo al idealismo puro Disney. Argumenta visualmente que la vida no se trata de alcanzar un estado suave e impecable, sino la belleza que se encuentra en las grietas, las cicatrices y la propia materialidad de nuestra existencia. El stop motion, como proceso, es un acto de amor laborioso y paciente hacia un objeto inanimado. Es un proceso que celebra la imperfección y la artesanía. La propia técnica de animación se convierte en una metáfora de los temas de la vida, que es desordenada, frágil y está hecha en materia imperfecta, y es precisamente en esa imperfección donde reside su belleza. Y quizás la desviación más radical y profunda de la película del Toro es su compromiso directo y sostenido con la muerte. La historia no nace de la soledad de un anciano, sino del profundo y devastador duelo de un padre, Geppetto, por la muerte de un hijo, Carlo, en ni más ni menos que un bombardeo. Pinocho no es la encarnación de un deseo, sino el producto de una furia ebria y desconsolada, un intento crudo de reemplazar lo irreemplazable. Desde su nacimiento, la muerte es su compañía constante. Él mismo es un espíritu inmortal que muere repetidamente y cada viaje al más allá se convierte en una lección no sobre la moralidad, sino sobre la mortalidad. A través de sus muertes, aprende sobre el tiempo, la pérdida y la preciosidad de la vida finita de aquellos a quienes ama. El clímax emocional de la película no es, por lo tanto, la transformación de Pinocho en un niño de verdad de carne y hueso. De hecho, sigue siendo de madera, hasta incluso el final. El verdadero clímax es su elección de renunciar a su inmortalidad. Al romper el reloj de arena que gobierna su resurrección para salvar a Geppetto, elige conscientemente convertirse en mortal. Sacrifica su vida eterna por unos pocos momentos más con su padre. Este acto le define por completo la narrativa. La búsqueda ya no es la de alcanzar la vida, sino la de aceptar la muerte. La realidad no se define por la biología, sino por la capacidad de amar tan profundamente que uno está dispuesto a enfrentar el final. La película se convierte en un requiem, una meditación conmovedora sobre el hecho de que el amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda, y que la belleza de la vida deriva directamente de su finitud. Analizando punto por punto a los demás personajes, la motivación de Geppetto es el punto de partida que define el tono de cada película. El Geppetto de Disney es un jugueteo amable y idealizado, cuya característica definitoria es la soledad. Pide un deseo a una estrella y Pinocho es el cumplimiento mágico de ese anhelo. Su amor es inmediato e incondicional,
pero es un amor por un ideal, por el concepto de un hijo. El Geppetto del Toro, en cambio, es un hombre destrozado por el dolor. Talla a Pinocho en un arrebato de rabia y embriaguez, no como un hijo deseado, sino como un reemplazo crudo y de sentido el que pidió. Su viaje no consiste en enseñar a Pinocho a ser bueno, sino en aprender a amar a esta cosa imperfecta y difícil que tiene delante por lo que es, no como un fantasma de su hijo perfecto. Este cambio fundamental en el incidente incitador altera el género y el núcleo emocional de la historia. La película de Disney comienza con un deseo mágico, un tropo clásico de los cuentos de hadas. El problema central es externo. Pinocho debe navegar por un mundo peligroso para mostrar su valía. La película del Toro comienza con una muerte, un tropo clásico de tragedia. El problema central es interno en este caso. Geppetto debe navegar por su propio duelo para aceptar su nueva realidad. La existencia de Pinocho en la película de 1940 es un milagro. En la del 22 es una carga, un recordatorio constante y doloroso de lo que se perdió. El conflicto principal ya no es entre el títere y el mundo, sino entre el padre y su propio trauma. La evolución del personaje de la conciencia refleja un cambio cultural más amplio. Pepito Grillo, de Disney, es una figura de autoridad externa. Es nombrado por el Hada Azul y recibe una medalla de oro, y su papel es explícitamente ser la conciencia de Pinocho. A menudo se muestra exacerbado y actúa como un sustituto del juicio del público, y representando una moralidad descendente institucional. Es un producto de un mundo que creía en gran medida en códigos morales claros y definidos externamente, ya fueran religiosos, patrióticos o sociales. Sebastián Grillo, de Del Toro, es su antítesis. Es un artista mundano e imperfecto, y que por casualidad establece su residencia en el corazón del títere. Es un narrador y compañero autoproclamado, no un guía. Su objetivo no es imponer una moralidad, sino ser testigo y escribir una vida. Y representa una moralidad existencialista y ascendente. El significado no se da, se encuentra y se quiere a través de la experiencia. Sebastián es un producto de un mundo más secular, escéptico e individualista. Es un escritor, el que oye su propia narrativa, cuya autoridad proviene únicamente de su propia experiencia. No le dice a Pinocho la forma correcta de vivir, simplemente lo observa vivir e intenta darle sentido en sus memorias. Esto lo convierte en una figura mucho más relatable y en última instancia trágica. Y la naturaleza del villano define la naturaleza del triunfo del héroe. Los villanos de Disney son encarnaciones de vicios personales. Stromboli representa la codicia y la explotación. El cochero representa la influencia corruptora del hedonismo y la pereza. Son males transaccionales. Quieren usar a Pinocho para obtener ganancias o para verlo corrompido. La amenaza es para su carácter moral individual. El triunfo de Pinocho, por lo tanto, es una victoria del carácter. Al volverse valiente, veraz y desinteresado, supera sus defectos personales. Los villanos de Del Toro, por otro lado, son encarnaciones de una ideología sistémica. El poder está y representa la obsesión del fascismo con el control, la conformidad y la violencia patriarcal. El conde Volpe es un oportunista, pero prospera dentro del sistema fascista. El villano final no es una persona, sino la ideología del fascismo en sí misma, que exige que todos se conviertan en títeres del Estado. La amenaza es para el alma y la autonomía de Pinocho. En consecuencia, su triunfo es una victoria de la desobediencia. Su negativa a obedecer, su caótica interrupción de un mitin de Mussolini y su lección final del amor sobre la vida eterna son actos de desafío ideológico. Esto eleva a Pinocho del Toro a un niño que aprende a ser bueno a un anarquista accidental que se convierte en un símbolo de resistencia. Finalmente, la comparación de las estéticas de animación sintetiza estas diferencias filosóficas. Imaginemos aquí el agua en ambas películas. En la persecución del monstruo de Disney, el océano es una maravilla de la animación tradicional, con olas fluidas, transparentes y perfectamente renderizadas. Es una fuerza de la naturaleza, hermosa y aterradora. En la película del Toro, el mar es una entidad tangible y texturalizada, con olas que parecen talladas y una superficie que se siente sólida y amenazante. La diferencia es la que existe entre un ideal platónico del agua y la experiencia material y desordenada del agua real. Esta distinción se extiende en los propios protagonistas. El niño verdad de Disney es una creación perfecta de mejillas soñosadas. El niño del Toro sigue siendo de madera, con cicatrices y clavos, un testimonio de que la realidad no reside en la carne,
Son la experiencia, el amor y la memoria. El medio en ambos casos es inseparable del mensaje. Concluyendo un poco ya con lo que es la película, y vistas en conjunto, tanto las películas de Disney como del Toro no son simplemente dos versiones de la misma historia. Crean una poderosa dialéctica sobre la naturaleza y la humanidad. Disney proporciona la tesis, ser humano es ser bueno, conformarse, ganarse un lugar en el orden moral del universo. Es una visión de aspiración, de alcanzar un ideal. Del Toro proporciona la antítesis. Ser humano es ser imperfecto, desafiar y aceptar la propia mortalidad y encontrar la belleza en la fugacidad de la vida. Es una visión de aceptación, de abrazar la realidad del tal como es. Ninguna película llamaría a la otra. Más bien, su oposición ilumina la profunda complejidad de la pregunta que ambas buscan responder. Juntas demuestran que la humanidad no es un concepto único y estático, sino un debate continuo. La tensión entre la aspiración a la perfección y la aceptación de la imperfección, entre la obediencia y la desobediencia, entre la comunidad y el individuo, es la tensión esencial de la existencia humana. La historia de Pinocho persiste porque su metáfora esencial, un ser artificio que lucha con los hilos de control, ya sean morales, políticos o existenciales, es atemporal. Es un lienzo en blanco sobre el cual cada época puede proyectar sus miedos más profundos y sus esperanzas más elevadas. Walt Disney, en un momento de crisis global, elaboró un cuento de hadas perfecto que ofreció claridad moral y definió la infancia para generaciones. Su Pinocho es una lección sobre cómo convertirse en un buen ciudadano en un mundo ordenado. Guillermo del Toro, en una área de cinismo y fractura ideológica, ha elaborado una fábula oscura y profunda para un mundo adulto más complicado. Su Pinocho es una lección sobre cómo seguir siendo un individuo en un mundo que exige conformidad. El niño de madera sigue siendo un espejo eternamente tallado, de nuevo para reflejar el rostro de la era que cuenta su historia, demostrando que algunos cuentos no solo se cuentan, sino que se viven una y otra vez. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, pueden dejar ahí las opiniones que hayan tenido, los comentarios, algún análisis, crítica también puede ser. Y recordarles que el domingo tendríamos nueva sesión del Club del Filme con No Country for Old Men, ya la quinta sesión. Recuerden nuevamente suscribirse, compartir el video, dejar un comentario, like, lo que quieran. Y nos estamos viendo en la próxima. Un saludo, nos vemos.